y en el 20 dice Juan, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Y entonces dice, amén. Y la iglesia dice, sí, ven Señor Jesús. Pero entre tanto el Señor no viene, hermanos, debemos de seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Las asambleas de Dios en El Salvador es una corporación muy preciosa, como todas las otras denominaciones cristocéntricas. Pero la visión de las asambleas de Dios en El Salvador es ser la corporación evangélica líder en el cumplimiento de la gran comisión, según Mateo 28, 19 y 20 y Marcos 16, 15. Diga conmigo, yo soy parte de la corporación evangélica líder en el cumplimiento de la gran comisión. Las asambleas de Dios en el 2027, hermanos, vamos a estar cumpliendo 100 años de proclamar este mensaje poderoso. Y vamos a hacer una concentración preciosa en algún lugar y vamos, hermanos, a ver la mano de Dios moverse de una manera preciosa. Así que ahora las asambleas de Dios han crecido y somos más de 2.300 iglesias en todo El Salvador y fuera del Salvador, y usted y yo somos parte de esa corporación. Así que, hermanos, no somos la iglesia del Señor, no es cualquier cosa. Porque la iglesia no es un invento del hombre. La iglesia nació en el corazón de Dios para hacer luz de esperanza a los perdidos. Y las asambleas de Dios en El Salvador tienen una misión que cumplir. Y estamos acá y todos los que trabajamos en esta obra, hermanos, tenemos un trabajo que realizar. Y ya nos aprendimos la visión. ¿Ya se la pueden? Ser la corporación evangélica líder en el cumplimiento de la gran comisión. Y la misión de las asambleas de Dios en El Salvador es predicar, diga conmigo, predicar y hacer discípulos de nuestro Señor Jesucristo en la República del Salvador y otras naciones, utilizando todos los recursos disponibles a través del poder y dirección del Espíritu Santo. Dele palmas al Señor. Ahí está. Y para poder hacerlo hoy, hermanos, las asambleas de Dios tienen un gran proyecto que se llama MM33. Su mandato, nuestra misión. MM33, diga, su mandato, nuestra misión. Y esta prédica y este mensaje que estamos proclamando tiene 6 pilares para desarrollar el proyecto. Y el primer pilar se llama avivamiento. Diga conmigo, avivamiento. El segundo pilar se llama evangelismo. El tercer pilar se llama discipulado. El cuarto pilar se llama plantación de iglesia. El quinto pilar se llama misiones. Y el sexto pilar se llama las nuevas generaciones. Y ahí están, démosle la gloria al Rey del Universo. Teniendo claro a dónde estamos parados, entonces celebramos fiesta al Señor por 4 años de predicar el único mensaje que transforma vidas. Y de esta palabra que predicamos, las asambleas de Dios ha hecho el énfasis para el año y le hemos llamado el amor por la palabra de Dios. Y para el próximo año el énfasis de todas las asambleas de Dios será avivamiento pentecostal. ¿Y por qué avivamiento pentecostal? Porque si estamos hablando que el Señor viene pronto, Pablo le dijo a los efesios que los maridos deben amar a sus esposas
así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera una iglesia gloriosa, santa. Y la única manera de estar en esa gloria es abrirle las puertas al bendito Espíritu Santo de Dios. Y usted conmigo dice esta noche: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, llénanos para poder predicar y para no avergonzarnos de la palabra que debemos predicar. Pablo, previendo que algunos cristianos se podrían avergonzar de predicar el evangelio, Pablo dice, él dice, porque yo en lo personal, dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio. Diga conmigo, ni yo tampoco. No me avergüenzo del evangelio. Y donde quiera que vayamos, tenemos que dar testimonio del Señor. Antes de ser cristiano, trabajaba en una empresa en el Boulevard del Ejército. Al mediodía salíamos a almorzar y había un árbol de mango bien frondoso, había alrededor le habían hecho una rueda y las ocupábamos para sentarnos. Yo no era cristiano y después de que almorzábamos nos íbamos debajo de la rueda y se ponían a contar las cosas que los que no tienen a Cristo cuentan. Y se ponían a jugar barajas y yo me ponía, a veces llevaba mis monedas y jugábamos. Y ahí había un muchacho que yo lo veía que no era muy participativo, pero ahí estaba en la rueda de los jugadores. Cuando toqué fondo a mis 21 años, viniendo de un hogar desintegrado, teniendo trabajo, teniendo dinero, había un vacío en mi corazón. Y busqué llenarlo en los deportes, busqué llenarlo con los placeres de la vida y no lo logré. Hasta que mi vida tocó fondo. Yo había escuchado ya el evangelio a través de la radio. Algunos pastores ya les he contado que yo comencé a oír el evangelio porque yo era amante del fútbol y vivía en el estadio Cuscatlán todos los domingos. Y después de que sabía todos los resultados, me iba para la casa, agarraba un radio y me gustaba oír la KL. Ajá. Y para no perderme ni un segundo de los deportes, aunque ya lo sabía, tenía que escuchar una iglesia que no era de las nuestras, que tenía un programa pagado en ese tiempo en AKL. Y yo oía los últimos minutos. Y oía que la gente hablaba lenguas y yo me burlaba de ellos. Pero el predicador hacía el llamado. Y una de las palabras que golpeó mi corazón fuertemente es porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabras que golpearon: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y comenzó a llegar esa palabra, pero cuando toqué fondo y le dije a un amigo, hay una iglesia que yo oigo que predican en la radio, ¿conoces esa iglesia? Y me dijo, sí, te puedo llevar. Y bajando por la avenida Rosario Sur hacia el Boulevard del Ejército, donde hoy es Plaza Mundo y todo eso, íbamos a agarrar la ruta 29 para ir a esa iglesia. Y bajando a pie por esa segunda avenida sur, a la par de una tienda, oí que estaban cantando y oí coros. Y le pregunto al compañero, ¿y allí qué hay? Y me dice, una iglesia. Y entonces, y me dijo, y ahí se congrega parte de mi familia.
Lo que hermano Walter decía, que aquí hay un fenómeno precioso, que cuando alguien viene con toda la familia, pero la debilidad es que cuando alguien se va toda la familia, pero a partir de ahora no será así. Cuantos dicen amén, nos vamos a quedar, porque no me avergüenza el evangelio. Y entré a la iglesia y eran bancas. Y atrás habían 2 bancas, quizás eran las que ocupaban en aquel entonces para los que ponían en disciplina, ya los tenían allá atrás. Yo llegué y me senté como que era un pollo comprado. Y vi en la plataforma otra banca y estaba la directiva de los jóvenes. Y adivinen quién estaba en la banca con la directiva de los jóvenes. Mi compañero de trabajo. Nunca me había hablado de Jesús. Nunca me había dicho Cristo te ama. Se avergonzaba del evangelio en el trabajo. Pero cuando me vio que llegué y me senté atrás y me vio, se levantó y le dijo al que tenía la par, al micrófono que estaba dirigiendo, préstame el micrófono. Y él le dijo, quiero darle la bienvenida a Arturo, mi compañero de trabajo. Quiero decirte que Cristo te ama, que el Señor murió. Hasta entonces me estaba evangelizando. Y cuando acepté a Cristo, entonces le dije, no debemos de estar en esta rueda. Vámonos aparte. Así que nos íbamos aparte. Y entonces yo le hablaba más del Señor que él. Pablo dice, porque no me avergüenzo. Yo espero, amada iglesia Elohim, que usted abra sus labios y pueda compartir el mensaje que transforma vidas. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque y aquí viene el mensaje que traigo para usted. Es sencillo. Este mensaje tiene 3 componentes que los quiero desarrollar de una manera práctica para usted. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, y no me avergüenzo porque he encontrado en el mensaje, en el evangelio, he encontrado en la iglesia del Señor lo que el mundo no me da. He encontrado en Cristo lo que no encontré en el judaísmo. Porque en el judaísmo había odio, a pesar de que tenía conocimiento de Dios, a pesar de que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Él deseaba que los creyentes murieran. Tanto es así que cuando Esteban estaba muriendo, dice que pusieron las ropas de él a la par de su piel, y él consentía en esa muerte. Pero Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque yo no me avergüenzo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y el primer componente del mensaje es que el mensaje que nosotros predicamos son buenas noticias. Sé, como el hermano Walter me contó, cómo nació esta congregación. Nació en medio de una pandemia. Cuando El Salvador y el mundo estábamos pasando por los momentos más difíciles, vi aquí, en esta ciudad, vino una luz de esperanza y se predicó una noticia que marcaría muchas vidas. Hoy celebramos y bendecimos el nombre de 3 fundadoras y que van a seguir hasta el final y van a continuar, porque hermano, el mundo está cansado de oír malas noticias. Cada vez que hablo de este mensaje que transforma, ¿a cuánto les gustan los noticieros? Levanten la mano. ¿Ha escuchado, hermano, decir algunas personas, hoy no sirvieron las noticias? ¿Por qué les da risa? Díganme, confiésense. ¿Por qué les da risa? Díganme. Algunas veces le hemos dicho, la gente dice, hoy no sirvieron las noticias. ¿Por qué no sirvieron? Hoy miren, las noticias hoy estuvieran buenas. Hoy sí le pegó el narrador. No digo nombres, pero hoy sí pegó con el. Estuvieron buenas las noticias cuando hubo terremoto y hubieron muchos muertos. Estuvieron buenas las noticias cuando un tren se descarriló y hubieron muertos.
Estuvieron, ¿verdad?, las noticias cuando las Torres Gemelas cayeron. A eso le llama la gente buenas noticias. La mala noticia dice, hoy no sirvieron las noticias porque hoy no hubieron choque. Porque el profeta Isaías dijo que el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y en medio de esa crisis de la pandemia, hubo alguien que se paró y dijo, el Señor es nuestro sanador. Y Él puede librarnos de esta peste. Los que murieron es porque ya estaba en el plan de Dios, hermano. Pero el mundo necesita oír buena noticia. Las familias necesitan oír buenas noticias. El joven que está perdido en la droga necesita saber que hay un Cristo que liberta, transforma y cambia vida. Digan gloria a Dios. Como le pasó al pueblo de Israel cuando Jesús nació. Cada vez que se habla de Jesús es la mejor noticia. Cuando Jesús nació, en la narración de Lucas capítulo 2 del versículo 8 en adelante dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche y sobre el rebaño, y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron miedo. Porque la gente, hermano, le tiene miedo a la gloria de Dios. La gente que no conoce a Cristo le tiene miedo a lo sobrenatural de Dios. Un resplandor, la gloria de Dios los cubrió. La gloria del Señor, hermano, está en este lugar y está cubriendo a cada familia y está cubriendo a cada creyente en este lugar. Aleluya. Y el ángel al verlos con miedo, porque la gente que no tiene a Cristo tiene miedo hasta para morirse. Y el ángel dijo, no temáis, porque yo no vengo para dar malas noticias. La iglesia del Señor no ha sido fundada para dar malas noticias. La iglesia del Señor ha sido fundada para dar buenas nuevas de esperanza. Y Jesús lo dijo. Más adelante lo voy a leer. Pero el ángel dijo, yo les traigo una noticia que será doy nuevas de grande gozo que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, la buena noticia. Y ya en el ejercicio de su ministerio, 30 años después, Jesús va a una de las sinagogas a reunirse un día sábado. Y el ministro dice, hoy te toca a ti leer la porción señalada para esta ocasión. Y se le dio el rollo del profeta Isaías. Y leyó al profeta Isaías capítulo 61. Y Jesús abrió el pergamino. Y Jesús, la gente así como está usted y así como están viéndome a través de las redes sociales expectantes, Jesús abrió el rollo y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero la forma en cómo el Señor lo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y hoy Él me ha ungido para dar las buenas noticias. Y todos aquellos oprimidos y todos aquellos atados por el diablo van a ser libres. Y todos los quebrantados de sus corazones que han recibido heridas, hermanos, porque hay enfermedades físicas que eso los cura el acetaminofén. Hay dolencias que las cura diclofenac sódico. Pero hay heridas del corazón que no hay medicina para sanar el alma. Y esa medicina para sanar el alma solo la tiene Cristo. Es la buena noticia. Amén, gloria a Dios.
Y después que habló, enrolla el pergamino, lo da al ministro, y todos, y los ojos de todos, dice la palabra, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Porque el mensaje que predicamos no distrae. La iglesia ha sido llamada no para entretener. La iglesia ha sido llamada para transformar vidas a través del poder del Espíritu Santo. Y cuando él vio que la gente había captado y vio la necesidad de ellos, porque tenían necesidad, él les dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra. Y ellos se maravillaban, porque, hermano, se maravillaban de las palabras de gracia, oiga, de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Se maravillaban de las palabras de gracia, hermanos, porque la iglesia del Señor ha sido llamada para predicar un mensaje de gracia, un mensaje de bendición. En el libro de los Hechos nosotros encontramos en el capítulo 4 del 30 en adelante que todos eran de un corazón y un alma, y abundante gracia era sobre ellos, y al venir la gracia de ellos podían ser portadores de las buenas noticias para este mundo. Alabe el nombre del Señor. Bendiga su precioso nombre. Bendígalo, dele más gloria, dele más alabanzas al Señor. Por eso es Pablo: no me avergüenzo de dar buenas noticias. Y donde quiera que iba, y cuando estaba ante los romanos y cuando estaba ante los sacerdotes, él decía: mi vida sin Cristo era una basura. Yo era un injuriador. Yo era un malo. Yo era un blasfemo. Yo era lo más vil. Pero doy gracias, dice Pablo a Timoteo, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hermanos amados, Dios nos ha llamado a ser portadores de su gloria. Dios nos ha llamado a dar buenas noticias a las personas. Nosotros oramos por las almas. ¿A cuánto les gusta orar? No, mejor no levanten la mano. La gente está confundida, pero hay una buena noticia para la gente. Pastoreé a una hermana que antes de venir a Cristo era la presidente de la Legión de María en San Vicente, en Colonia Santa Elena. Y tenía una vecina que era una mujer de oración, y le decía: Angelita, yo siempre oro por usted. Algún día usted va a venir a Cristo. Algún día su vida va a ser transformada. Y le decía: yo no dejo de orar por usted y no pierdo la esperanza de que algún día Dios va a tocar su corazón, va a quitar la venda de sus ojos. Algún día Dios va a hacer algo en su vida y usted le va a servir al Señor. Una noche esta mujer tuvo un sueño, y en ese sueño ella vio que sonaban una trompeta en el cielo, y que las tumbas se abrían y salían cuerpos blancos, y que algunos que andaban caminando eran arrebatados hacia el cielo. Y ella se vio que se quedaba. Despertó angustiada. Ese domingo fue donde el sacerdote de la iglesia El Pilar en San Vicente, y dijo ella: cuando termine la misa, yo le pregunto al sacerdote que me explique qué significa este sueño, porque la gente sin Cristo desconoce la bendición de esta palabra. Y entonces habló con el cura y le contó lo que había soñado, y lo primero que le dijo al sacerdote: a vos, le dijo, los protestantes ya te lavaron el cerebro. Anda donde ellos
Mire cómo es el Señor de bello. Ellos que te expliquen. Yo no te puedo explicar esto porque yo no sé de lo que estás hablando. La buena noticia es que Cristo viene por su iglesia. Y entonces se fue al de la hermana y le dijo, nenita, fui y le contó. No, hombre, le dijo, vámonos para la iglesia, le dijo. Yo no te puedo explicar todo lo que tú soñaste, pero tengo un pastor que es lindo, le dijo. Mire qué mentirosa. Qué lindo. Y él sí después te va a explicar. Uno como pastor ora al Señor y pregunta a Jesús, ¿qué alimento necesita el pueblo para que yo les comparta? Y durante la semana él me puso el Señor en mi corazón predicar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y llegó a la iglesia, le dimos la bienvenida. Y entonces prediqué sobre el arrebatamiento de la iglesia y al final de la predicación hice el llamado. Y ella venía llorando al altar, entregando su vida a Cristo. Ya no hubo necesidad de que le explicara porque la palabra se lo explicó en el mensaje. Y esa mujer se entregó de corazón al Señor, se bautizó. Fue en nuestro tiempo presidenta del concilio, presidenta del grupo de ujieres, de diaconisa. Y fue parte del ministerio Castillo del Rey también. Y ahí andaba, es mi Dios Jehová, es mi Jesús. Mi Rey Jesús cantando, mi Rey Jesús en las calles. Y ahí andaba la mujer testificando, porque no se avergüenza del evangelio, porque el evangelio son buenas noticias. Esa es una parte. Pero la otra parte dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Este libro que tenemos aquí tiene, esta Biblia, tiene 66 libros y todos son inspirados por el Señor. Pablo se lo dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, que este libro es inspirado y toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y ahí lo suma, le da 66. Y cuando usted comienza a leer, hermano, el evangelio, las reuniones de los creyentes no son reuniones como un club social donde no pasa nada. En nuestras reuniones pasan cosas maravillosas. Y cuando usted comienza a leer los testimonios de la palabra de Dios, hermano, aquí podemos pasar días, horas hablando de los milagros del Señor. Y usted va a encontrar cómo mujeres fueron sustentadas por el poder de Dios. Hermano, porque la iglesia, hermano, que predica la palabra, Jesús le dijo a la iglesia: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no creyere será condenado. Pero no queda allí. Él dice, y estas señales seguirán. Oiga bien, iglesia, y estas señales seguirán a los que creen. Diga conmigo, yo creo en Jesús. Hermano, yo creo en Jesús. Creo en el poder del Señor. Yo puedo hablarle de Tabita, puedo hablarle de la resurrección de la hija de Jairo. Puedo tomar tiempo para hablar de la mujer que fue sanada de flujo de sangre. ¿Cuántos dicen amén? Puedo hablar de los milagros, de cómo el Señor abrió el mar rojo y hizo pasar el pueblo de Israel en seco. Y lo podemos creer, de los milagros poderosos, de cómo Dios sostuvo a Elías en el arroyo de Querid. Y luego allá en Sidón, en Serepta, donde una viuda le dio alimento. Y cómo Dios hizo que esa mujer en 3 años y medio no le faltara la harina, no le faltara el aceite. Eso nos habla del poder de Dios. El que cree en mí,
dice el Señor, oh, verá la gloria de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Afuera hay mucha necesidad. Gente que debe ser libre de las garras del diablo. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarían. Pablo dijo: el evangelio es buena noticia, pero también es poder de Dios. Hoy que venía me dijo el pastor, aquella hermana que está allí en esa fila, y me dio las características. El Señor la sanó de cáncer. Podemos hablar de sucesos del pasado, pero Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el poder de Dios no ha menguado. Y cuando nosotros nos reunimos, hermanos, para adorar el nombre del Señor, alguien dijo en cierta oportunidad, leí en un escrito, en una revista, dijo: cuando el pueblo adora al Señor, los milagros descienden. Y cuando la iglesia adora al Señor, algo sobrenatural pasa y el poder de Dios viene para transformar la vida. Cuando usted comienza a decir: te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor. Y decimos: aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Pero cuando usted dice: yo te amo, Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, Cristo mi Señor. Y cuando dice: yo te espero, Cristo, yo te espero. Levanta tus manos. Cristo, yo te espero, Cristo mi Señor. Dice la Biblia que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, estaban reunidos. Y Cornelio le dijo a Pedro: estás aquí porque hace 4 días Dios mandó su ángel y me dijo: Cornelio, tus ofrendas, tus limosnas, tus oraciones han llegado, pero hay algo que te falta. Es el regalo de Dios. Y por eso estamos aquí, Pedro, para oír esa buena noticia. Y Pedro comenzó a contar la historia de Jesús. Y le dijo: Cornelio, esta noche presta atención. Yo te quiero, del que te estoy hablando es de Jesús. Y te quiero decir cómo Dios lo ungió con su Espíritu Santo. Y cómo anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo, y cómo anduvo haciendo bienes porque Dios estaba con él. Cuando Dios está en la vida del creyente a través de su Espíritu, cosas maravillosas van a pasar. Los enfermos van a ser sanados. Y dice que cuando Pedro, esto es lo más precioso, hermano, que cuando Pedro estaba hablando, allí junto con Pedro estaban otras líneas de pensamiento. Y vieron cómo en ese momento el Espíritu Santo cayó.
Y como todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y dijeron ellos: hoy entendemos que Dios no hace acepción de personas y que lo mismo que ha pasado en el antiguo tiempo pasa ahora. Iglesia, lo mismo que pasó en el aposento alto, lo mismo que pasó con los apóstoles puede estar pasando en este lugar, y muchos enfermos pueden estar siendo sanados ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Es el poder de Dios. Esa es la segunda cosa. Por eso disfruta cada culto. Por eso adora como lo has hecho ahora. Y vas a ver que el poder de Dios va a venir. La gente, hermano, usted va a tener ese poder y ni se va a dar cuenta. Pedro andaba predicando Pedro. Y la gente, ahí viene Pedro. Y entonces dijeron: traigamos a los enfermos. Quizás Pedro ni cuenta se dio lo que hablaron ellos. Eso lo testificó Lucas. Y dijeron ellos: porque a lo menos por la sombra de él. Y de allá en aquel coro: con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Digo, a lo menos con la sombra, hermanos, porque usted tiene poder en su vida. Diga gloria a Dios. Se toque a su hermano que tiene a su lado. Diga: hermano, usted tiene poder de Dios en su vida. Usted tiene ese poder maravilloso. Tóquelo, tóquelo. Sienta la corriente de la gloria de Dios. Sienta la gloria, sienta la gloria. Ahí toque a su hermano y va a sentir la gloria, el poder de Dios. Dirá: yo no siento nada. Abra su corazón para que la palabra de Dios y el Espíritu Santo corra en su interior como ríos de agua viva. Amén. La última parte del sermón. No me avergüenzo de dar buenas noticias, porque yo he encontrado poder de Dios. ¿Para qué? Al final, ¿qué gano yo si el Señor me sana de cáncer y me voy al infierno? Dijo: es poder de Dios para salvación. La salvación, amados, es el regalo más grande que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. La salvación venía en un regalo. Y adentro estaba San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra salvación es tomada de una palabra griega, soteria. Diga conmigo: soteria. Y esa palabra, la salvación, es un paquete, hermano. Y los que me están escuchando, los que no lo saben, hoy lo van a saber. Los creyentes va a servir para que su fe se fortalezca. Es un paquete que tiene dos componentes. Uno que habla de protección aquí. Diga: protección aquí. Y bendición allá. Protección aquí y bendición allá. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Y luego dice: Él, oiga como dice, Él se llama Jesús. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Él te va a librar de los ataques del diablo. Por eso Pablo le dijo a los efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que gobiernan
en las regiones celestes. Y les dijo, pónganse toda la armadura, y una de ellas se llama el escudo de la fe, para poder apagar todos los dardos de fuego del Espíritu. Y la otra es la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra, para no permitir que el diablo nos esté golpeando. Nunca más. No hemos nacido para solo estar recibiendo golpes. Hemos salido para poner el escudo y atacar al enemigo y conquistar territorio para la gloria de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Salmo 91:14, yo también lo libraré. Habla de protección. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Vuelve a decir, lo libraré y lo glorificaré. Le saciaré de larga vida aquí y le mostraré mi salvación allá. Hermano, en esta vida Él ha prometido cubrirnos con sus alas. El que está en las manos de Dios, nadie lo va a arrebatar. Y únicamente puede aplicarse cuando entregamos nuestra vida y nuestro corazón al Señor. Llegará un día que todo esto va a acabarse, y entonces vendrán juicios para esta tierra, juicios terribles y dolorosos, pero el Señor ha prometido librarnos a nosotros. Y yo quiero, iglesia, que se ponga de pie, por favor, en esta noche. Quiero terminar. He hablado de 3 cosas de este mensaje que están predicando: buenas noticias, poder de Dios, y hablar de la seguridad que nos da Cristo. Dice Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, al cual resucitó de los muertos. Y dice, ¿a quién esperamos? ¿A quién esperamos? A Jesús. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Y Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Hoy nos reunimos esta noche, hermanos, y los que me están viendo, para darle gracias al Señor por un año más de victoria, por estos 4 años de seguir predicando la palabra, que no la vamos a torcer. Pero también nos reunimos para pedirle al Señor que nos llene de su gloria, y para que podamos hacer la labor con más sagacidad, con más autoridad, con más poder. Quisiera venir un momento, quiero orar con ustedes, para que Dios les bendiga, para que Dios les llene de su gloria, para que Dios les llene de su gracia, de su infinita gracia, de su infinita misericordia. Él no quiere creyentes opacados. Él no quiere cristianos escondidos. Les recuerdo las 2 cosas para las cuales estamos en esta tierra. Estamos para darle sabor a este mundo. Estamos para iluminar a este mundo perdido. Está en medio usted de una generación perversa y maligna. Pero en medio de esa generación perversa, usted va a brillar como una antorcha encendida.